Buenas tardes, estamos listos para nuestra lección que corresponde a hoy martes y tenemos lista nuestra lección que corresponde a Colosenses, lección 397. Muy bien, así que tengan listos ahí su material para escribir o para hacer apuntes. No tenemos muchas citas, pero es importante que las escriban para que puedan corroborar más tarde o otro día estas citas, leerlas con calma y poder compararlas al contexto de lo que estamos estudiando el día de hoy. El día de hoy, Colosenses capítulo 3, versículo 24 y 25 es donde vamos a estar enfocados para la lección que corresponde a hoy. Así que vámonos primero a lo más importante, que es estar en comunión, y recuerde que lo más importante es estar en esa posición para poder entender las cosas espirituales. Así que doy unos segundos para que aquí nosotros y ustedes en casa puedan tener tiempo para su confesión de pecado y luego regresamos a la oración para el estudio. Señor, gracias en esta tarde te damos por la oportunidad que nos brindas nuevamente de estar en comunicación con tu palabra, Señor. Gracias por todos los recursos sobrenaturales que has puesto a nuestra disposición, Señor, para poder estar en condiciones óptimas de poder escuchar tu palabra, de poder guardarla y de poder aplicarla en nuestras vidas. Ayúdanos a estar bien concentrados los próximos minutos, Señor, para poder entender y comprender bajo la llenura del Espíritu Santo está tu palabra. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, como ustedes recordarán, casi siempre que hago este comentario es con el fin de que se enfoquen en un punto especial. El día de hoy tenemos una lección corta, y cuando digo que tenemos una lección corta siempre es porque el punto que vamos a tratar es el más importante y hago mucho énfasis en ese punto. Entonces quiero dejar fresca en sus mentes la idea para que de esta manera puedan seguir pensándola y meditándola durante el transcurso de su estudio, y cuando ustedes lo vuelvan a estudiar o vuelvan a tomar estas citas en cuanto a con su consideración. Vamos a abrir primero nuestra Biblia en Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, los versículos 24 y 25. Colosenses capítulo 3, 24 y 25. Y los vamos a unir porque están en el contexto muy fuertes en las doctrinas que vamos a estar estudiando en las próximas semanas. Así que por esa causa estamos uniendo estos dos versículos. Dice así: el versículo 23 terminamos de estudiarlo cuando decía: y todo lo que hagáis, hacedlo o realícenlo de corazón, con el alma, como para el Señor y no para los hombres. Versículo 24, sabiendo que del Señor recibiréis, o como consecuencia de ello recibirán la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien servís. Porque el que procede con injusticia, y vamos a hablar esa palabra que es maldad, sufrirá las consecuencias del mal que ha cometido, y eso sin acepción de personas. No se me adelante en cuanto al versículo en totalidad, vamos a ir caminando poco a poco en este versículo. Por lo pronto quiero mencionarle algunas palabras clave del versículo 24. Recuerden que si no es necesario que se aprendan las palabras en el griego, es nada más lo hago el comentario, aunque quieran seguir esto, pueden seguirlo. Y por cierto, voy a recordar para la próxima lección tener un sitio en internet donde ustedes pueden ver palabras también del griego y del hebreo, para si tienen ustedes ese deseo de buscar la palabra en especial, pues puedan hacerlo por su cuenta también cuando yo les dé alguna información y puedan corroborar que es correcta esa información en cuanto a la traducción. La pronunciación a veces varía poquito porque es lógico, no somos griegos y no tenemos el acento, ¿verdad?, para pronunciarlo, pero es más o menos la palabra. Tenemos ahí varias que son del versículo 24, que dice eidotes, que significa sabiendo, joti apo curios, la palabra curios inmediatamente la recuerdan, que es Señor, sabiendo que del Señor apolambano recibirán antapodosis, recompensa, clenoronomía de la herencia. Así que sería sabiendo que del Señor recibirán recompensa de la herencia. Esas son las principales palabras de este versículo. Sabiendo
que del Señor recibirán recompensa de la herencia, viendo cada una de las palabras. Y aquí nos vamos a enfocar un poquito en estos próximos segundos, herencia. Hablamos mucho, y yo creo que todos tenemos hasta en algún momento dado un sueño de recibir una herencia para poder mejorar nuestra vida económicamente o cosas por el estilo. Pero en lo que se refiere a lo espiritual, esto es más impresionante que cualquier otra cosa. No hay algo mayor que la herencia que Dios ha provisto para nosotros, pero se puede vivir solamente a través del punto de vista divino en el alma. No hay otra manera en que usted y yo podamos disfrutar de esa herencia si no tenemos capacidad. Y esa capacidad solamente, nada más, se puede desarrollar por medio del estudio de la palabra de Dios, bajo la llenura del Espíritu Santo, por medio de un comunicador, un poimen didáscalos, pastor maestro, el Espíritu Santo, que es el que le enseña, y una voluntad positiva, es decir, humildad, sometimiento a la autoridad del Espíritu Santo en la enseñanza de esa su palabra. Es el único medio para que nosotros tengamos acceso. El versículo 25, hay una palabra que es muy importante y es en la cual nos vamos a enfocar en los próximos minutos, que es la palabra adikeo, que está en Colosenses 3:25, que se traduce como injusticia, pero puede ser traducida también como hacer maldad, porque injusticia suena como una parte solamente de maldad, pero no, se está refiriendo a todo tipo de maldad, por eso hace maldad. Y no cabe duda que todos los miembros de la familia real vamos a pecar, vamos a cometer maldad, pero gracias a Dios que ha provisto un sistema único, que es el de citar nuestros pecados para ser perdonados. Recordemos que en la cruz hubo pago. Todos los pecados del género humano han sido pagados en la cruz. En el momento en que creemos en Jesucristo como nuestro Salvador, todos los pecados hasta ese momento han sido perdonados en esa persona. A partir de ese momento, ese miembro de la familia real cometerá pecado, sí, pero tiene una llave de escape, no es una licencia para pecar, es una licencia para regresar a comunión, que está en 1 de Juan 1:9, que dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Sin embargo, aquí viene el punto importante con el que iniciaremos el estudio de esta tarde. Sin embargo, algunos nos podemos quedar fuera de comunión y podemos entrar en un proceso de disciplina divina, y en estas condiciones de disciplina divina es imposible vivir la realidad de la herencia que se está mencionando en el versículo 24. Vuelvo a repetir, si estamos fuera de comunión como estilo de vida, no vamos a poder recibir todas estas promesas que están aquí de recompensas de herencia que Dios preparó de antemano para nosotros, como dice Efesios 1:3. Digno de alabanza sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha beneficiado con todo beneficio espiritual desde las regiones celestiales. Desde antes de que existiéramos ya estaban preparados para nosotros, pero necesitamos tener capacidad. Y esa capacidad se pierde porque no estamos en la posición que debemos de estar. Por eso esta palabra, adikeo, que se traduce como injusticia, puede traducirse perfectamente o más correctamente como maldad. Y esta palabra maldad es una palabra que nos ayuda a ir, o es una referencia a este proceso de reversionismo que puede producirse en el cristiano. Recuerde que reversionismo es lo mismo que un estado de carnalidad o estar en la carne, como usted quiera mencionarlo. Lo que pasa es que lo usamos este término porque, como nos vamos a dar cuenta más adelante, tiene un trasfondo en el cual podemos entenderlo mejor con esta palabra. Cuando yo estoy en condiciones de reversionismo o en condiciones de carnalidad, voy a estar en una posición de juzgar a la gente, de estar chismeando, de sentirme superior a otros, usar mi lengua como un arma peligrosísima, y voy a estar tirando mi vida a la basura. Es decir, estoy viviendo una vida mal, de una manera mal,
si ya fue comprada en la cruz? Un buen estilo de vida que podría yo llevar a cabo. Esto nos lleva a estudiar la doctrina del reversionismo o de la carnalidad, si usted le quiere llamar de esa manera, porque lo ha estado escuchando mucho tiempo. A lo mejor se le hace más fácil esa palabra, pero es reversionismo. Y cuando terminemos de estudiar estas clases va a sentirse muy cómodo de poder utilizarlo de esa manera. Reversionismo es un estatus para el creyente, miembro de la familia real, en la fase 2 de las etapas que Dios tiene para la vida. Acuérdense que las fases de Dios son: fase 1, el creyente para la salvación, o sea, es la posición en que Dios tiene para que podamos ser salvos. La fase número 2, el creyente en el tiempo, que somos nosotros cuando estemos vivos aquí en esta tierra, antes del rapto. Y la fase 3, que va a ser cuando nosotros estemos en el tercer cielo, ya definitivamente. Cuando ya se haya cerrado el milenio, entonces podremos estar con Él, y esa es la fase número 3, que para muchos de nosotros pues se inicia desde el momento en que morimos físicamente, porque nos vamos al tercer cielo, o si el Señor viniera por nosotros. Cuando nosotros caemos en esta fase de reversionismo, esto le llamamos un retroceso en el crecimiento espiritual, y este retroceso puede ser parcial o puede ser total en la vida del cristiano. El nivel de crecimiento en sí no es la protección para nosotros como miembros de la familia real. Nuestra protección es la persistencia en la percepción de la palabra de Dios. Esto significa, no porque tienes doctrina en el alma, ya con eso te puedes conformar. No, necesitamos seguir el proceso. Por eso siempre usamos estas siglas: percepción, metabolización, inculcación y aplicación. Percepción, metabolización, inculcación y aplicación. Ese es el proceso de crecimiento espiritual. Ese es el proceso para que nosotros podamos estar en protección. En 2 de Pedro, nos va a ayudar mucho esta cita, dice lo siguiente: 2 de Pedro capítulo 2, los versículos del 17 al 22. 2 de Pedro, capítulo 2, los versículos del 17 al 22. Dice así: estos son manantiales sin agua, bruma impulsada por una tormenta, para quienes está reservada la oscuridad de las tinieblas. Pues hablando con arrogancia y vanidad, seducen mediante deseos carnales por sensibilidad a los que hace poco escaparon de los que viven en el error. Les promete libertad mientras ellos mismos son esclavos de la corrupción, pues uno es esclavo de aquello que le ha vencido. Porque si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de nuevo son enrolados en ellas, o sea, regresan, ven atrás, y vencidos, su condición postrera viene a ser peor que la primera, o sea, una condición cósmica. Pues hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de la justicia, que habiendo conocido, apartarse del santo mandamiento que les fue dado. Les ha sucedido a ellos según el proverbio verdadero: el perro vuelve a su propio vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cieno, en el lodo. Muy fuertes palabras. En este momento vamos a ir viendo poco a poco estos versículos. En pocas palabras diríamos: rechazan el evangelio, ya son miembros de la familia real, rechazan el evangelio, abren su apetito a cosas malas para su vida espiritual, es decir, podríamos llamarle, abren la puerta a la propaganda satánica, y por eso hace el comparativo del perro regresando a su vómito. Reversionismo, esa es la palabra que quiero que vayamos a ir desmenuzando en estas próximas clases. El reversionista es un creyente que se mantiene fuera de comunión como estilo de vida. Miren, hay que quedar muy claro en esto: todos los miembros de la familia real pecamos. El problema es cuando es un estilo de vida. Significa, no nos preocupamos por regresar a comunión,
Y esto se comienza a hacer un hábito constante en la vida de este cristiano. Por eso voy a mencionar las fases del reversionismo. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Las fases del reversionismo, que son 8 fases del reversionismo. ¿Qué significa eso? Cuando hablo de fases, son etapas. Quiere decir que un cristiano que ha crecido espiritualmente no cae en reversionismo, fase número 8 de golpe. Es un proceso que va demeritando cada día el proceso de crecimiento espiritual hasta llegar a un punto grave en la vida de esta persona, de este miembro de la familia real. Entonces, caminemos juntos. Fase número 1 en el reversionismo. Vamos a poner aquí de ejemplo, esto es una persona, yo soy esta persona que está creciendo espiritualmente y permito comenzar la fase número 1 de reversionismo en mi vida. ¿Qué significa esto? Que permita yo que la presencia de factores de reacción, acuérdense que el cristiano no debe de reaccionar, debe de pensar. Esa es una clave importante en la vida del cristiano. No permitamos que reaccionemos porque vamos a tomar muy malas decisiones si reaccionamos. Tiene que ser pensante. Entonces, en la fase número 1 hay factores que todos tenemos, todos los miembros de la familia real, pero permitimos una reacción. O sea, reaccionamos ante esta situación de esta vida con negligencia hacia la doctrina bíblica, por ejemplo. ¿Qué significa negligencia hacia la doctrina bíblica? Que le vamos quitando importancia a ello, poco a poco. A lo mejor tú vas el domingo o estudias entre semana también los estudios, pero de repente comienza a haber un bajón en esa situación y ya nomás escuchaste uno y a la siguiente semana, bueno, me recupere, vuelvo, ya nomás escuché otra vez uno y se fijan, comienza a haber una negligencia hacia la doctrina. A la par, cuando esto sucede, comienza a haber rechazo hacia la autoridad de la palabra de Dios. Ya no le damos tanta importancia en nuestra vida, o sea, ya no nos sometemos a esa autoridad de la palabra de Dios tan fácilmente. Hay gente que lo toma como aburrimiento, es que me estoy aburriendo, ya me aburro con la lección. ¿Por qué? Porque estás quitándole la importancia, porque estás quitándole la autoridad a la palabra de Dios. Pero sobre todas estas cosas, porque no estás en comunión. Estamos dejando de estar en comunión más tiempo. Y entre más tiempo estemos fuera de comunión, más fácilmente todas estas líneas comienzan a tomar posesión de nosotros, como el aburrimiento, el sentirme solo y pues quiero mejor hacer otras cosas porque siento soledad, o la frustración del pecado de actitud mental en nuestras vidas. Acuérdense, los pecados de actitud mental que son tremendos para la vida del cristiano, como el enojo, la ira, el celo, etc. Y eso comienza a crear una dificultad en tu vida, comienza a crearse un vacío en nuestra alma, y acuérdense que cuando hay un vacío, comenzamos a absorber de nuestro entorno lo que encontremos, y eso es bien peligroso para el cristiano. Esto va a propiciar en la vida, fíjense, fase 1, va a propiciar miseria en el alma de este cristiano y va a haber un rechazo mayor a la enseñanza porque algo está sucediendo en tu alma. Y eso sucede, ¿por qué? Porque no nos mantenemos en comunión, porque no mantenemos el momentum de estar avanzando y avanzando y avanzando día tras día. Esto, si continúa, va a pasar a la fase número 2. Y la fase número 2 comienza ya la búsqueda desesperada por la felicidad, en donde la tendencia de nuestra naturaleza de pecado comienza a tener control. Es decir, todos tenemos una naturaleza de pecado que está controlada bajo la llenura del Espíritu Santo y con doctrina. Cuando salimos de comunión, cuando dejamos de escuchar la palabra de Dios, la naturaleza de pecado comienza a tener el control. Y aquí es peligrosísimo. Todos tenemos diferentes debilidades, voy a decirlo de esa manera, que no es lo más correcto, pero para que se entienda es diferentes debilidades en cuanto a la naturaleza de pecado. Algunos es una tendencia hacia el legalismo y otra es una tendencia hacia el desenfreno. Entonces comenzamos a caer en eso, ¿verdad? Comenzamos a buscar la admiración de otros, podría ser el legalismo, o hacer cosas que producen placer y que tiene que ver con la degeneración. O comenzamos a buscar experiencias sobrenaturales para la vida de la persona.
Y este está en la fase número 2. Podemos pasar a la fase número 3 si no hay ningún cambio en esto, es decir, en confesar nuestro pecado, regresar a comunión, en escuchar al pastor maestro bajo la llenura del Espíritu Santo, la fase va a seguir aumentando. Y llegamos a esta fase número 3, que se intensifica el reversionismo, y aquí estamos en una búsqueda desesperada por la felicidad. Y ahora aquí ya hay desesperación. Estamos buscando acuérdense que es búsqueda desesperada de la felicidad, es una búsqueda con recursos humanos para ser feliz. Está buscando su felicidad en su matrimonio, está buscando su felicidad en los hijos, en los nietos, en su trabajo, en su hobby, está desesperado, muy desesperado. Y aquí hay una situación que va a suceder y esta le llamamos operación boomerang. No sé si a ustedes, a mí me tocó hace muchísimos años tirar un boomerang, pero no me funcionó porque no lo tiré de la manera correcta. Pero estos boomerang, para lo que sirven es para tirarlos, golpear y que regresen a la persona y los vuelva a tomar. Por eso le llamamos operación boomerang. Porque en esa situación en la cual se encuentra este personaje cristiano, miembro de la familia real, pero que se encuentra en la fase número 3, está desesperado por buscar la felicidad, y esto es como lanzar un boomerang y va a regresar hacia nosotros con mayor intensidad, con mayor fuerza, y va a aumentar los factores de reacción en nuestra vida, se van a intensificar. Y ya dijimos que cuidado cuando reaccionamos, tenemos que pensar, y entonces la frustración va a venir a ser mucho mayor que originalmente, mucho mayor. Seguimos en ese proceso, no hay cambio, no regresamos a comunión, no seguimos escuchando el proceso de crecimiento espiritual bajo el sistema que Dios estableció de percepción, metabolización, inculcación y aplicación. Pasamos a la fase número 4. Y en la fase número 4 comienza una revolución en el alma, una revolución emocional. Y eso, fíjese lo que produce la revolución emocional en nuestra vida. Va a cerrar las válvulas de la mente, que significa que no vamos a tener capacidad para la poquita doctrina que queda en el alma, utilizarla. Está cerrado por completo, porque usted y yo si estamos en esa posición, en la fase número 4, vamos a estar reaccionando emocionalmente ante todo lo que suceda, cualquier aspecto de su vida. Y eso es cerrarle la válvula de salida al alma con doctrina, con mucha o poca doctrina que existía ahí. Esto produce que pasemos a la fase número 5, como resultados de la fase de reacción. ¿Se acuerdan que acabamos de mencionarlos en las fases anteriores? Esa búsqueda desesperada por la felicidad, esa revolución emocional se desarrolla en un tipo de voluntad negativa. Ahora usted no quiere nada con las cosas de Dios. A lo mejor escucha algo, pero no le importa. A lo mejor escucha algo y fuera de comunión y con voluntad negativa. Como decía una maestra en la primaria, nos entra por un oído y nos sale por el otro. Es exactamente el mismo concepto que estamos mencionando aquí. Por eso la importancia de no ser indiferentes o apáticos al proceso de crecimiento espiritual. Es importante entonces que nos ocupemos por el plan de Dios, que nos ocupemos de estar en constante proceso de crecimiento espiritual y no permitir que se haga un estilo de vida el estar fuera de comunión. ¿Por qué? Porque comienzan a suceder todas estas cosas, especialmente estos niveles de fase tan alto en donde ya somos insensibles. Hemos fracasado en citar nuestro pecado, hemos fracasado en estar en la llenura del Espíritu Santo, hemos fracasado en seguir avanzando y nos estamos envolviendo en factores de reacción. Y es más, podríamos ser bien prósperos económicamente y sin capacidad para gozar esos momentos. Una felicidad circunstancial solamente. ¿Pero hay más grave todavía? Sí. Está la fase número 6, que es oscurecimiento en el alma. Aquí vámonos a una cita que está en Efesios capítulo 4. Cuando estudiamos Efesios, estuvimos trabajando en este punto bastante tiempo. Vamos a recordar un poquito de ello. Efesios capítulo 4, versículo 17 al 19. Dice así, Efesios
capítulo 4, versículo 17 al 19. Aquí voy a darle en lectura a estos versículos una síntesis de todo lo que hemos estado hablando, a excepción de las últimas dos fases que les voy a mencionar ahorita al final. Dice así: esto digo pues, o por lo tanto les digo esto, y yo lo comunico, lo afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis. Y cuando dice andéis, está hablando de un estilo de vida, peripateo, es un estilo de vida, que ya no tengan un estilo de vida como los gentiles. Pueden ser creyentes fuera de comunión o no creyentes, que andan en la vanidad, en el vacío de sus mentes, entenebrecidos en su entendimiento, modo de pensar, excluidos de la vida de Dios, es decir, de la vida espiritual, por causa de la ignorancia que hay en ellos por la dureza de sus corazones, callosidad. Y ellos, habiendo llegado a ser insensibles por la callosidad en su alma, se entregaron a la sensualidad, y recuerde que esto no tiene que ver siempre con sexualidad, que sí lo incluye, pero no solamente ello, sino cualquier línea que la naturaleza de pecado tenga, para cometer o practicar toda clase de impureza. Incluimos aquí la doctrina falsa, y a esto le podemos llamar o considerar influencia demoníaca. Si ustedes se acuerdan, una de las cuestiones que vimos hace tiempo es que un miembro de la familia real no puede ser poseído por un demonio, pero sí puede ser influenciado. Y este es uno de los términos que estamos utilizando aquí, influencia demoníaca. Influencia demoníaca por medios tremendos, muchos medios, incluyendo el más severo, que es la falsa doctrina. Entonces, imagínense, un cristiano que estaba creciendo espiritualmente y que deja de hacerlo por largo tiempo, que deja de estar en la llenura, escuchar la palabra de Dios, el estudio bíblico de la palabra de Dios de una manera sistemática, va a caer en un proceso de reversionismo en donde la falsa doctrina puede tomarle muy fuertemente en su vida. Pero no se queda ahí todo esto, continúa. Fase número 7, endurecimiento del corazón, callosidad en el alma, como lo acabamos de leer en estos últimos versículos. Endurecimiento, callosidad. Cuando hablamos de callosidad es insensibilidad a las cosas espirituales. Insensible, totalmente insensible. En esta fase es tremenda la vida de un cristiano. Volvemos a mencionar, es un miembro de la familia real salvo, siempre salvo, pero en un proceso de reversionismo. Y recuerde, de todo esto vamos a dar cuentas a Dios. Esto no es solamente, ok, pues ya fue salvo y va a ser feliz en el tercer cielo, pero va a dejar de recibir toda la herencia que también tenemos preparada, no solamente aquí en el tiempo, sino en la eternidad. Y pasa a un siguiente nivel, último nivel, número 8, fase número 8. Esta es una fase de reversionismo final, es la fase final del reversionismo. Si quisiéramos compararlo, esta es la contraparte de la supergracia. ¿Se acuerdan que hemos hablado que la supergracia es ese momentum de la vida del cristiano cuando está en la cúspide de su crecimiento espiritual, cuando ha pasado la autoestimación espiritual, la autonomía espiritual y que está en la madurez espiritual disfrutando de la supergracia o la gracia mayor, como usted le quiera llamar? Esto es todo lo contrario, esta es la parte completamente contraria, reversionismo total, reversionismo final, en donde el cristiano desea todo lo contrario a lo que la palabra de Dios dice. Les voy a mostrar, recuerden que tenemos un paquete de diagramas, aquí vamos a incluir uno nuevo. Este diagrama habla de lo que acabo de mencionar en estas fases. Si usted tiene el paquete de diagramas, este lo puede incluir ahí como el número 20 de los diagramas, porque este diagrama nos ayuda a entender cómo todo comienza en un proceso, en una fase número 1, en donde hay una reacción y distracción. Y aquí es donde puede haber disciplina. Y esta disciplina puede ser hacia nosotros mismos, o sea, disciplina que nosotros mismos estamos produciendo. Va a pasar a la búsqueda desesperada por la felicidad,
Es donde le llamamos la operación boomerang, en donde Dios puede disciplinarnos como advertencia en las primeras fases, mandándonos una disciplina diciendo, hey, cuidado, pon atención, estás desviando tu camino, estás caminando mal, busca, regresa a ese principio básico de percibir, metabolizar, inculcar y aplicar la palabra de Dios bajo la llenura del Espíritu Santo. Si seguimos avanzando, sigue una voluntad negativa, y esta ya va a ser una voluntad negativa fija, y en donde la disciplina se va a intensificar tremendamente de parte de Dios. Va a haber oscurecimiento en el alma y lo que le llamamos callosidad en el alma, hasta llegar al máximo reversionismo, en donde, como dice nuestro diagrama que le pusimos aquí el escrito del coronel, es ya véngase para la casa. La muerte, o sea, hasta la muerte. Voy a ver si alcanzan a verlo ahí un poquito en sus casas. Yo sé que está un poquito difícil, pero creo que ahí lo pueden más o menos manejar. Este diagrama es nada más para que podamos darnos cuenta de que no es algo con lo que estamos jugando. Esto es disciplina, y la disciplina viene por hacer las cosas contrarias al plan de Dios, por dejar de hacer y dirigirnos como un estilo de vida. Vuelvo a repetirlo, esto debe ser bien claro, porque alguien podría pensar, oh, ya pequé, Dios me va a disciplinar. No, no te va a disciplinar. Va a haber consecuencias por el pecado. Siempre hay consecuencias por el pecado. Pero no hay disciplina de Dios hasta que esto sea un estilo de vida. O sea, que sea algo en lo que tú ya no quieres trabajar en el proceso de crecimiento espiritual. Ya no te interesa. Comienzas con una reacción y comienza a distraernos eso de la vida cristiana. Comenzamos a buscar la felicidad con nuestros recursos. Comienza a haber una revolución emocional. Comenzamos a ser muy emocionales en nuestro funcionar. Una voluntad negativa, obscurecimiento del alma, callosidad, máximo reversionismo, y puede llegar esto hasta la muerte, donde el Señor nos dice, vengas hijo, ya tuvo muchas oportunidades, no quiere hacerlo, está en un mal sistema no solamente destruyendo su propia vida en cuanto al proceso de crecimiento, sino también a otros, porque eso es parte también de lo que sucede cuando estamos en esta posición. Entonces, como les mencionaba, es muy importante que tengamos cuidado, podamos identificar. No todo lo que sucede en la vida del cristiano, como lo hemos dicho en los estudios de los domingos de sufrimiento cristiano, tienen que ver con disciplina. En muchas ocasiones son situaciones que son producidas por nosotros mismos, y de ahí puede haber disciplina. Puede haber disciplina porque estamos funcionando fuera del protocolo divino, porque nos estamos alejando cada vez más, y esa disciplina va a ser de acuerdo también al momentum que estamos viviendo, hasta el máximo, la máxima disciplina. Continuamos la próxima semana. No olvide este punto importantísimo, reversionismo. ¿Qué es reversionismo? Es esa persona, miembro de la familia real, que deja como estilo de vida el proceso de crecimiento espiritual, y puede producir tremenda destrucción en la vida de esta persona, no solo en su vida espiritual, porque no hay crecimiento, sino también en otras etapas de su vida, como el matrimonio, la familia, la iglesia, las instituciones divinas también dentro de esta persona, porque comienza a volverse reaccional hacia las situaciones, emocional ante las situaciones, negativa en su voluntad al crecimiento espiritual. Y continuamos la próxima semana si Dios nos da vida para entonces. Señor, gracias te damos en esta tarde por el privilegio y la oportunidad que nos brindas de poder estar en contacto con tu palabra, Señor. Gracias por la información que tú nos das con respecto a tener cuidado en este proceso de crecimiento espiritual, Señor, que no lo descuidemos, que no bajemos el ritmo, Señor, en este proceso, porque tus recursos son tremendamente fuertes, Señor, para que podamos seguir avanzando. La cuestión es que los olvidamos, los dejamos a un lado, Señor, y esto permite que nuestra vida comience a caer en reversionismo. Ayúdanos, Señor, a poder seguir avanzando. Si alguien de los que nos ha escuchado durante esta tarde está en este proceso o iniciando este proceso, Señor, para que pueda tener la capacidad de recordar doctrina en su alma y de esta manera regresar inmediatamente con el primer escalón en cuanto a los solucionadores, confesar su pecado, regresar a comunión y seguir avanzando en este proceso de crecimiento espiritual, Señor, tan importante, el único por el cual estamos aún vivos, Señor, y que tú nos permites seguir avanzando. Gracias, Padre, si nos das vida para nuestra próxima lección, podamos estar juntos avanzando en este proceso, Señor. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús te agradecemos todo esto.
Amén. Que pasen buenas tardes y recuerden el día de mañana trabajamos con Primera de Juan. Buenas tardes.